esta lección voy a daros algunos consejos para que no tengáis ese miedo inicial a la hora de hacer una fotografía y tengáis algunas bases de composición. Os voy a dar las reglas más básicas y cosas muy esenciales, pero os va a servir bastante a la hora de enfrentaros a la foto. Lo primero que vamos a elegir al componer la fotografía es el formato, es decir, si vamos a elegir una fotografía vertical, una fotografía horizontal o una fotografía cuadrada. Instagram realmente nos permite elegir los tres tipos de composiciones y subirla, ¿vale? Los tres tipos de formatos. Lo que pasa es que la fotografía horizontal se va a ver más pequeña, ya que normalmente navegamos en Instagram a través de un móvil y lo que limita el tamaño es el ancho de la pantalla, por lo que realmente se verá mucho más pequeña una horizontal que una vertical que va a ocupar casi toda la pantalla. Entonces yo, aunque podéis utilizar las fotografías horizontales si queréis buscar a lo mejor un tipo de fotografía más intimista, como más delicada, pero yo os recomiendo por norma general que utilicéis verticales o cuadradas. La regla más básica de composición en fotografía es la regla de los tercios. Vamos a dividir nuestra fotografía en 9 partes. Para ello haremos una cuadrícula que divide en 3 columnas y 3 filas, ya sea vertical, horizontal o cuadrada. Muchos móviles y muchas cámaras nos permiten implementar esta cuadrícula ya desde el principio, es decir, cuando activas la cámara, en las opciones de ajuste podéis buscar a ver si aparece algo de cuadrícula. Si aparece, lo que os va a implementar es esto. ¿Para qué sirve esta cuadrícula? La regla lo que dice es que si normalmente nosotros cuando hacemos una fotografía, por ejemplo, de nuestro sobrino, tendemos a ponerlo en el centro de la fotografía, es como una fotografía más habitual y estamos tan acostumbrados a ella que no nos impresiona para nada. En cambio, si nosotros cogemos a nuestro sobrino y lo ponemos en uno de los puntos de intersecciones, va a tener más interés. Es decir, que los puntos de más interés de una fotografía van a ser las intersecciones de estas líneas, es decir, este y este. De forma que si ponemos a nuestro sobrino, a lo mejor en este punto, la fotografía va a ser más atractiva. Lo mismo va a ocurrir si vamos a meter objetos en la composición. Si los objetos que queremos que tengan más importancia son a lo mejor el cuaderno de tu marca y un bolígrafo que has sacado de una nueva colección, por poner un ejemplo, podemos utilizar esta cuadrícula y colocar el cuaderno aquí, por ejemplo, en este punto, y el bolígrafo en este otro. En cambio, los objetos que no queremos que tengan tanto protagonismo, podemos permitir que estén por otros lados de la composición, ya sea, por ejemplo, podemos dejar unas gafas saliendo del plano o cualquier otro tipo de atrezo o elemento que queramos meter saliendo de cualquier otro lado. Lo que más va a llamar la atención van a ser los objetos que hemos colocado en las intersecciones. Lo mismo ocurre cuando hacemos una fotografía de paisaje o cuando hacemos cualquier tipo de fotografía en la que hay una línea de horizonte, como podría ser también esta misma mesa, que si la colocamos en el centro de la imagen va a tener menos interés que si lo colocamos en una de las líneas de tercio. Aquí vamos a diferenciar entre dos tipos de fotografía. Una es la fotografía que tú creas, es decir, que tú tienes un fondo o cualquier otro tipo de escenario base y tú vas colocando los elementos una vez ya has definido el encuadre. El encuadre es exactamente lo que ves desde el objetivo de la cámara, ¿vale? Es decir, cuando abres tú la cámara del móvil, lo que estás viendo en la pantalla. Entonces, este primer tipo sería, tú abres el encuadre y teniéndolo vacío vas colocando cosas y tú vas creando la fotografía. Y el segundo tipo sería, tú con tu móvil te vas moviendo y lo que mueves es el encuadre hasta encontrar la composición. Es decir, que hay dos tipos de formas de hacer fotos, una que se mueva el escenario y otra que te muevas tú mismo buscando exactamente el encuadre que necesitas. Aunque tengamos en cuenta esta regla, eso no quiere decir que la tengamos que utilizar siempre. Yo lo que os recomiendo es que, sobre todo, hagáis muchísimas fotografías utilizando esta regla, sobre todo cuando estáis empezando, ya que así vais a coger ojo de cómo una composición va siendo bonita y podéis empezar a saltárosla en un futuro. Una de las formas de saltárnosla es haciendo todo lo contrario, simetría total. ¿Cuándo podemos hacer este tipo de fotos? Sobre todo suele ser cuando el elemento es especialmente simétrico y nos sugiere ya, de hecho, hacer ese tipo de composición más creativa. Un ejemplo podría ser la típica casa en la dehesa nórdica, que está perfectamente simétrica ya ella, con su tejado súper alto, y en el cual establecemos que el eje de simetría es el centro, lógicamente, y en los dos lados vamos a tener exactamente el mismo espacio,
y las mismas cosas en la composición, ¿vale? Si hay una valla que la rodea, pues vamos a permitir que también esté perfectamente centrada y demás. Otra cuestión que puede parecer absurda, pero que al final funciona, es que si vamos a meter varios objetos en la imagen, sobre todo a la hora de crear tú la propia imagen, que utilicemos objetos siempre impares, es decir, mete 1 y si vas a meter 2 no metas 2, mete 3, y si vas a meter 4, mete 5. Cuando hay muchísimos objetos, en plan 100 piedras, pues no te vas a poner a contarlas, pero cuando son poquitos suele funcionar bastante bien. Una última regla, por así decirlo, sería respetar el espacio negativo, es decir, igual que vemos que aquí, colocando a nuestro sobrino en este lado de la fotografía, vamos a tener aquí un espacio que va a hacer más interesante la fotografía, podemos hacerlo implementándolo en otro tipo de encuadres. Es decir, podemos hacer igualmente una fotografía a nuestro sobrino, o a quien sea, ¿vale? Pero colocando a nuestro sobrino abajo del todo y utilizando, por ejemplo, una pared blanca grande como esta. Al haber tanto aire por encima del sujeto, va a permitir que la imagen respire y va a crear una fotografía bastante atractiva. Este tipo de imágenes en Instagram suelen funcionar muy bien, sobre todo cuando tenemos un objeto o algo que queremos destacar, pero no queremos que esté súper atosigado el plano. Por lo que podemos aplicarlo también a fotografías cenitales en las cuales tengamos nuestro típico fondo de papel y en lugar de hacer la agenda, como hemos dicho antes, o el cuaderno, en uno de esos puntos la ponemos aún más arrinconada, con el boli por aquí y las gafas por acá. Y todo este espacio es espacio en blanco o en el color del fondo que nos va a permitir tanto tener una imagen bastante potente como posteriormente poder utilizarla para otros soportes como tu página web o incluso crear anuncios de Instagram añadiendo aquí algo de diseño. Teniendo claras estas reglas básicas, os voy a dar además un par de consejos de tipos de fotografías que suelen funcionar en Instagram y que podéis hacer con bastante facilidad. Una de ellas es ordenarlo todo. Es decir, si nosotros tenemos todo tipo de atrezo, ¿vale? Vamos a colocarlo de forma ordenada, como siguiendo una cuadrícula, aunque tengan distintos tamaños, de forma que todos los elementos, tanto de atrezo como productos o lo que queramos introducir en la fotografía, queden ordenados como si fuese un puzzle. Otro tipo de fotografía es totalmente lo contrario, es decir, todo desordenado. Este tipo de foto funciona muy bien cuando llenamos todo el encuadre con ello. Aunque la composición esté totalmente desordenada, no quiere decir que no la estemos cuidando, sino que vamos a formar un caos equilibrado. Por ejemplo, podemos colocar todos los elementos separados con la misma distancia. Espero que todos estos consejos y trucos os ayuden a empezar a hacer fotos y, sobre todo, lo más importante, no paréis. Es decir, hacer todas las fotos que podáis de una forma, de una regla con otra, con un consejo con otro. Aunque al principio creáis que estáis imitando mucho lo que estoy diciendo, pero poco a poco os iréis soltando y creando variaciones. Y ya que tenemos claro todo lo que hay que hacer antes de empezar a hacer la fotografía, la siguiente lección lo que vamos a ver es la marca con la que yo voy a trabajar a lo largo de este curso y vamos a empezar a hacer las fotos.